buenos días. Mi nombre es Arturo Roja Rodríguez. Durante el trienio de 1996 a 1999 ocupé el cargo de Contralor Municipal en el municipio de San Pedro Cholula, aquí en Puebla. La razón de este video es porque me he enterado de que Alejandro Oaxaca Carrión está formando parte de la terna para competir y ver quién es el candidato de Morena en este municipio para la presidencia municipal. Es importante que conozcamos un poquito más de esta persona porque yo les comentaba desde la vez pasada que Morena tiene como eje principal la lucha contra la corrupción y la honestidad como uno de sus principios básicos. Y no es posible entonces que podamos postular a una persona que sé y me consta que es un corrupto de primera línea. Quiero comentarles que en cuanto llegué a la Contraloría Municipal de San Pedro Cholula, uno de los primeros asuntos que tuve que atender fue una demanda ciudadana, una queja que presentó una ciudadana en contra de quien entonces fungía como juez calificador, que era precisamente Alejandro Oaxaca Carrión. La queja consistía en que había sido detenido un familiar de esta persona y le habían cobrado una multa, la multa respectiva, sin que les dieran el recibo correspondiente. Tuve que darle seguimiento a esta queja y se inició una investigación que consta en el expediente que finalmente fue marcado con el 001 de diagonal 96 y fue casualmente la primera investigación por corrupción que se dio en todo el municipio de San Pedro Cholula en su historia. Y finalizó porque, siguiendo todos los trámites y el procedimiento que nos marca la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, se inició una investigación, se llamó a algunas personas a declarar, entre ellas a los policías municipales, al propio Alejandro Oaxaca Carrión, al que entonces fungía como director de la corporación municipal policíaca, mayor, no recuerdo ahorita el nombre, y de la investigación que se dio y de los testimonios tanto del propio Alejandro Oaxaca como del director de Seguridad Pública en ese momento y de los policías que fueron llamados a declarar, se pudo atestiguar que había toda un mecanismo que consistía, así básicamente, como me lo comentaron, en que ellos, los policías, tomaban a personas que habían infringido el reglamento de el mando de policía y buen gobierno o cualquier situación que se presentara y eran presentados ante el juez calificador, quien les cobraba una multa para dejarlos salir y nunca se les daba un recibo, nunca se les daba el recibo correspondiente, o en muy raras ocasiones se les daba el recibo correspondiente y en el dinero se iba depositando en una cajita de zapatos que una vez al día pasaba el propio Alejandro Oaxaca Carrión o el director de la policía y se llevaban la caja de zapatos llena de billetes. En algunas ocasiones se tomaba de ahí un puño de billetes y se les entregaba a los policías que estaban de guardia para medio repartir lo que ahí se recaudaba, sin que esto ingresara a las arcas del erario público, no entraba a la tesorería municipal. Una vez que hicimos toda esa investigación y pudimos corroborar dos cosas. Primero, que efectivamente ese era el mecanismo que utilizaba. Y segundo, pudimos comprobar más o menos cuál era el monto del daño patrimonial al municipio, haciendo una comparativa entre lo recaudado en el periodo en que estuvo Alejandro Oaxaca Carrión como juez calificador y lo recaudado en el tiempo que estaba de la nueva administración, de manera tal que pudimos cuantificar el monto del daño patrimonial en cerca de 2 millones de pesos. Eso es lo que a partir de un cargo pues
mucho menor, Alejandro Oaxaca pudo hacerse ilegalmente. Eso demuestra, pues, las maneras en que se hacía la política. No pudo ser sancionado, aunque hubo un resolutivo donde se establecía una sanción económica y la inhabilitación durante 10 años para esta persona, porque en ese tiempo, y esto hay que recordarlo, él trabajaba como agente encubierto de gobernación al mando de Mario Marín, y el gobernador era Manuel Bartlett Díaz. Ellos tenían absolutamente todo el control del sistema judicial, de manera tal que una vez que salió el resolutivo, ellos se ampararon y los jueces le otorgaron un amparo que se hizo eterno, duró los 3 años que estuvo el gobierno, duró, digamos que el pleito legal, amparos, revisiones y demás, así que no pudo establecerse en firme la sanción. Y finalmente, pues ellos recuperaron el ayuntamiento de San Pedro Cholula y ese asunto quedó olvidado. De tal manera que esta persona salió impune de los actos de corrupción que cometió. Adicionalmente quisiera comentar que esta situación no es una situación que se da solamente en ese momento. Forma parte de la vida y de la manera de ser de Alejandro Oaxaca Carrión. Durante este periodo, una vez que salió el resolutivo, en 1996, Alejandro Oaxaca se presentó para negociar y para amenazar al presidente municipal en ese entonces, que era Arturo Carranco, y ofrecer sus servicios. Él confesó entonces que era, digamos, un agente encubierto de gobernación, que hacía trabajo de espionaje político, y se ofreció a trabajar como agente doble, tanto para gobernación como para el ayuntamiento de Cholula, para poder mediar las cosas, y así quería que ese resolutivo fuera echado para atrás. Así que está en su naturaleza la traición. Lo único que vale para él son sus propios intereses personales. No tiene respeto ni para los principios ni para las lealtades que en su momento puede establecer. Y finalmente, él fue después, 2 periodos después, fue nombrado presidente municipal por parte del PRI. Y en ese tiempo, pero eso es muy fácil hacerlo. Ustedes pueden establecer con mucha precisión una diferenciación entre las cuentas públicas de las que yo formé parte del trienio de 1996 a 1999, y pueden compararla con la obra pública y el desempeño durante el periodo donde estuvo Alejandro Oaxaca. En ese periodo, por el boom petrolero y demás, y porque hubo modificaciones en la ley, en la ley de coordinación fiscal, los municipios recibieron mucha mayor, un presupuesto mayor. Sin embargo, la obra pública fue menor en el caso del trienio de Alejandro Oaxaca. Eso solamente se puede explicar de una manera. Hubo ahí una transferencia de recursos que eran para la obra pública, para las cuentas personales de los funcionarios. Nada más basta recordar, bueno, ustedes que viven aquí en Cholula, nada más recuerden la manera en que estaban las calles en ese tiempo, llenas de baches. ¿Sí se acuerdan? No es para que se den una idea, ¿no? Bueno, eso demuestra que no es una actitud solamente de ese momento, es una constante en la vida de Alejandro Oaxaca. La traición, el ver por sus intereses muy personales. Después estuvo apoyando a Morena. Yo creo que siguiendo la lealtad que le ha tenido al senador Manuel Bartlett en 2006 creo que estuvo con Morena. A las siguientes elecciones traicionó y estuvo con Nueva Alianza, porque era candidata a algo su mujer, y pues así ha estado, yendo de un lado para otro. ¿Cuál es el eje de su vida? Simplemente él va a estar ahí donde pueda obtener recursos. Así que
Mi testimonio es este que les doy. Sé y me consta, porque hice la investigación correspondiente y firmé el resolutivo correspondiente, que este tipo es un corrupto. Lo hago de su conocimiento para que se tomen las medidas correspondientes, y de hecho estaba platicando en este momento, voy a citar a una rueda de prensa con la prensa local y hacer esto del conocimiento público, toda vez que este tipo va a ser presentado en una encuesta, y es importante que la ciudadanía conozca no las promesas que nos hacen, sino la vida que ha tenido cada uno de nosotros, porque eso, como haya sido nuestra vida, vislumbra lo que vamos a hacer en el porvenir, ¿no? Entonces, pues estoy a sus órdenes para si hay que llegar a algún lugar y firmar o dar mi testimonio, con mucho gusto podré hacerlo. Ok, muchas gracias por todo. Para servir.